Buen día para todos. El día de hoy con mi grupo de trabajo conformado por Erika Parra, Julio Tálora y Diana Suárez estaremos hablando del enfoque tradicional gramatical. Este enfoque está centrado principalmente en las reglas gramaticales, en la memorización de reglas y en el análisis sintáctico. Este análisis conlleva a la identificación de palabras mediante las categorías gramaticales, es decir, si una palabra es un sujeto, si es el verbo, si es una preposición, una conjunción o, o un adjetivo. También el análisis sintáctico conlleva a la identificación de las oraciones según su estructura, es decir, si la oración es compuesta, simple, activa, pasiva, exclamativa o interrogativa. Este enfoque se caracteriza porque la unidad mínima es la palabra, porque se basa en reglas establecidas para el uso correcto de la lengua, se estudian las categorías gramaticales y porque existe el uso de dictados, el análisis sintáctico y las conjugaciones. En cuanto a los roles de profesor y estudiante, encontramos que el profesor es la autoridad de la clase y el principal fuente de conocimiento, es el controlador del proceso de aprendizaje, también es el responsable de evaluar el progreso de los estudiantes y de dirigir la lectura, la escritura y la traducción. Mientras que el estudiante es un rol, bueno, tiene un rol pasivo en el proceso de aprendizaje, es decir, que sigue las indicaciones al pie de la letra. También el estudiante se enfoca en la aplicación al máximo de las reglas y normas de la escritura. También memoriza y repite y es un trabajador individual. ¿Cómo se da la evaluación en el enfoque gramatical tradicional? La evaluación es una evaluación rígida, dado que evalúa conocimientos en cuanto a las normas gramaticales. Como se venía hablando, es una gramática prescriptiva. La mayoría de las veces esta evaluación era el resultado de un llamado a disciplina, dado que el docente necesitaba reprender a alguno de sus estudiantes o a muchos de ellos porque hacían caso omiso a su orden. En ocasiones esta evaluación era programada y predecible, dado que los estudiantes tenían conocimiento de los temas que se habían tocado durante las lecciones o las sesiones de clase. En estas evaluaciones no había espacio para la creatividad y la comunicación oral, dado que eran evaluaciones netamente individuales. Aparte de las evaluaciones o actividades evaluativas, habían otras actividades usadas en este enfoque con frecuencia. Estas actividades se usaban como, por ejemplo, análisis de oraciones en la pizarra, ejercicios de completar palabras, dictados, ejercicios de conjugación verbal en diferentes tiempos verbales, pasado, presente, futuro, la memorización de reglas gramaticales, la traducción de textos. En este enfoque encontramos algunas ventajas y desventajas. Por su parte, en las ventajas encontramos el desarrollo de la precisión en la escritura, pues como es una gramática prescriptiva, hay unas normas ya establecidas. Tenemos también el conocimiento profundo de la estructura del idioma. Hay una disciplina y rigor académico, puesto que se respeta la palabra del docente, se hace caso al pie de la letra a lo que él diga, a lo que él indique. Y también encontramos el uso de reglas gramaticales universales. Se crea un estándar del lenguaje. Entre las desventajas que tenemos en este enfoque, pues está la poca expresión oral y la comunicación que tenían los estudiantes en esa época. También que era un método rígido que podría desmotivar a los estudiantes pues en sus lecciones. Otra es la falta de pensamiento crítico y reflexivo. Realmente lo que hacían era memorizar conceptos y también pues digamos que adecuarse a la metodología del profesor, mas sin embargo ellos no tenían un criterio ni un pensamiento propio de ellos. También tenían una poca conexión entre el docente y pues el estudiante. Ellos no podían entablar como una confianza para pues expresar también sus ideas, ya que digamos que el profesor era muy rígido. En cuanto a las estrategias, eran básicamente que nulas. Todo se referenciaba a la repetición, a las respuestas exactas y pues también a los métodos de exposición que digamos era como mencione los continentes, mire dónde están, o sea, y demás, pero digamos no se detenían a pensar cuáles eran digamos que las
las referencias que se tenían frente a esos temas. También está la exclusión de los estudiantes que pues tenían dificultades de aprendizaje o también digamos como discapacidades. Esos niños eran excluidos totalmente de la escuela porque no se tenían como personas normales. Podríamos exponer en estas imágenes cómo era el rol del profesor y el del estudiante, como ya se había mencionado antes. Entonces iban como desde simples castigos o pequeños castigos, como el de la imagen que la profesora está tirando la oreja al estudiante, hasta largas horas delante de una pared con los brazos extendidos, a veces sosteniendo libros o ladrillos, o sencillamente expuestos a la humillación pública de los estudiantes, pues para que supieran los demás qué les podría pasar si ellos también seguían el mismo camino. Entre los autores tenemos a Antonio de Nebrija, que fue el primer lingüista en sistematizar la lingüística en un sistema gramatical del español, creando una base para su enseñanza que sigue vigente pues en estos días. Además de ser autor de la primera gramática de la lengua castellana, también fue el pionero en la idea de que una lengua podía ser estudiada al igual que el latín. Él pues era, digamos que estudiaba mucho el latín, el griego y pues entre ellos la castellana, y decía que también podía tener un sistema. También tenemos a Ferdinand de Saussure, que cambió la forma de estudiar la gramática al enfocarse en la estructura del lenguaje y en cómo las palabras adquieren un significado a través de un sistema. De hecho, un par de estudiantes de Ferdinand, tomaron los apuntes, recopilaron todos los apuntes, pues para crear y publicar un libro en su nombre que se llama Curso de Lingüística General, y de allí pues explicaban todas las formas del sistema que él pues proponía. Esto debido a que se dice que él ya quemaba o tiraba sus notas porque después de dictadas él decía que eran pues notas inútiles, que ya no eran relevantes. También tenemos a Andrés Bello, que él modernizó la gramática del español para América Latina, facilitando su enseñanza y adaptación a los hablantes de la región. De hecho, se dice que Andrés Bello fue maestro de Simón Bolívar, en donde le enseñaba varias áreas, promoviendo la construcción rígida de la cultura y educación para los estudiantes de esa época. Entonces, pues nos haremos una idea de que si era maestro de Simón Bolívar, qué tan rígida era la enseñanza a través de la cultura que allí se tenía. Gracias por su atención.